Abierta, el podcast de la editorial Neogranadina. Publicaciones, resultados de investigación académica, innovación e invitados especiales. Voz Abierta, miércoles 2 p.m. por UMNG Radio. Muy buenas tardes para todos, es un gusto darles la bienvenida nuevamente aquí a Voz Abierta, el podcast de la editorial Neogranadina, este podcast en el cual episodio a episodio, programa a programa hemos ido recapitulando esa información importante que se viene generando a través de la Vicerrectoría de Investigaciones y todo el engramado que viene pues con ellos. Entonces es un gusto acompañarlos nuevamente el día de hoy. Y tenemos como siempre un invitado muy importante, el cual pues nos viene a acompañar y nos va a hablar acerca de una revista muy importante que tenemos aquí en la Universidad Militar, y es la revista que está adscrita a la Facultad de Medicina, la revista MED. Así que sin más preámbulos quisiera darle la bienvenida al doctor Wilson Bautista. Bienvenido a Voz Abierta, doctor Wilson. Un buen día, Cristian, y un saludo muy especial a toda la editorial Neogranadina y por supuesto a los que nos están escuchando de la Universidad Militar Nueva Granada. Bueno, es un gusto, doctor, tenerlo aquí en los micrófonos de Voz Abierta. Sabemos que tenemos aquí el tiempo justo y preciso para hablar de este tema tan importante que es la revista. Antes de entrar en materia y hablar de esta publicación, doctor Wilson, quisiera que nos comentara acerca de su trayectoria tanto profesional como laboral. ¿Cuál ha sido esa trayectoria? Bueno, Cristian, yo soy médico, yo soy especialista en medicina interna y en reumatología y tengo formación doctoral en investigación clínica y he estado combinando mis actividades tanto médicas como de docencia en la Facultad de Medicina en la universidad y también en la parte de investigación clínica, en lo que tiene que ver con enfermedades reumatológicas, enfermedades musculoesqueléticas y esa ha sido, digamos, la parte de mi crecimiento tanto profesional como académico y por supuesto acompañado con estudiantes, con personas en formación tanto de pregrado como de posgrado e incluso de maestría y de doctorado. Bueno, es una trayectoria bastante amplia, doctor Wilson. ¿Y exactamente hace cuánto usted se encuentra vinculado con la Universidad Militar? Bueno, con la universidad, valgo decirlo, pues yo me formé en la especialización, tanto medicina interna como de reumatología, en la Universidad Militar Nueva Granada, en el Hospital Militar Central. Y desde el momento en el cual terminé esa formación, me vinculé como docente en la Facultad de Medicina. Y es desde ese momento en que he venido desempeñando pues todas las actividades en la parte académica, en la formación de los futuros médicos de este país y sobre todo combinando no solamente la parte de docencia, sino también con investigación, que es la generación de ese nuevo conocimiento y es lo que permite resolver, digamos, problemas de salud y desde la academia pues es el espacio donde los académicos y sobre todo los que nos desempeñamos como profesores universitarios podemos, digamos, resolver esos problemas en la parte específica en salud. Pero qué bueno, qué chévere que haya tenido esa posibilidad de ser egresado a una especialización y poder vincularse en la institución. Bueno, eso es bastante y hay que resaltarlo. Sí, efectivamente, Cristian. Pues al estar en la parte de docencia y vinculado en la parte de investigación, siempre uno está en contacto con revistas haciendo sometimientos, evaluando artículos y digamos que fue en ese escenario en que inicié mis primeros contactos con la revista MED. Primero como autor, haciendo el sometimiento de artículos. Posteriormente fui invitado en varias ocasiones para hacer la revisión de varios manuscritos que se sometían en ese momento a la revista MED y empecé a tener un contacto mucho más estrecho, a conocer
cómo era el funcionamiento de forma indirecta de la revista, cuáles eran, digamos, las particularidades que tenían, el tipo de artículos que iban publicando. Y fue así como poco a poco de esa parte de la docencia e investigación me fui involucrando hacia el proceso de gestión editorial de la revista y fue como inicialmente me vinculé como coeditor de la revista MED en la Facultad de Medicina. Bueno, sí, hay una trayectoria interesante y vale la pena destacar que el doctor Wilson prácticamente ha hecho como todos los pasitos, ¿no? Iniciando como autor, sometiendo sus manuscritos, luego pues pasó a hacer lo que llaman los pares, ¿no? Que hacen esta revisión de los manuscritos y ya posteriormente, bueno, llegar al nivel de ser editor es muy interesante. Desde su experiencia, hay un tema que siempre se ha tocado aquí en Voz Abierta en el tema de los editores y es la revisión por pares. ¿A qué me refiero? Mucha gente ha visto la dificultad de pronto de revisar los manuscritos o que se revisen a tiempo. De pronto desde su experiencia como autor y como revisor, digamos, ¿cuál ha sido como ese cuello de botella con los pares académicos? ¿O desde su experiencia no ha tenido estas dificultades? Claro, Cristian, digamos que esa es una situación de las más complejas que como editores uno se ve inmerso dentro del proceso de gestión editorial. En muchas ocasiones buscar un par revisor, primero que sea afín a la temática, segundo que acepte la revisión y tercero que la envíe en los tiempos establecidos por la revista, digamos, son tres puntos que hacen que sea mucho más complejo encontrar ese revisor ideal. En el día a día, los editores, y esto no es exclusivo de la revista MED, y lo sé de primera mano, que también es una situación que comparten las otras revistas de la universidad, es la búsqueda de un par revisor que sea calificado para evaluar el manuscrito. Y esto, Cristian, cobra especial relevancia en el área de las ciencias de la salud. Como sabemos, la medicina y todas las áreas de la salud tienen unas ramas que tienen un grado de especialización y de complejidad muy alto. Entonces, en ocasiones buscar un revisor para un tema muy específico del área hace que sea muy difícil. Generalmente estos revisores tienen limitaciones de tiempo, que es, digamos, el principal factor que en ocasiones lleva a que estos revisores decidan no aceptar el proceso de evaluación. Y al ver, por ejemplo, que en medicina hablamos de más de 120 ramas entre ciencias básicas, ciencias clínicas, ciencias no clínicas, digamos, es un espectro muy, muy amplio y una temática también muy amplia que hace que el número de revisores que decidan colaborarnos en el proceso de evaluación de los manuscritos sea, digamos, también muy amplio. Entonces, en ese sentido, la labor de un editor, Cristian, actualmente es en cazar y en buscar, en el buen sentido de la palabra, a estos revisores, atraer como ese talento y lograr convencerlos de que nos den un concepto que, por supuesto, es muy valioso para poder estimar y poder evaluar la calidad de ese manuscrito. Entonces, es un reto que actualmente vivimos en el día a día y obviamente que es uno de los mayores dolores de cabeza, podríamos decir. Efectivamente, y usted lo mencionó bien, ¿no? Es esa tarea de, entre comillas, ¿no? Buscar esos talentos, cazarlos y que pues se adhieran como a esa labor tan importante. Quisiera saber su opinión personal frente, digamos, a una de las propuestas que se he escuchado de pronto, y es, digamos, la posibilidad de poder brindarles incentivos a estos revisores. Desde su experiencia, desde su óptica como editor, ¿cómo o qué opinión le da esta opción que dan algunos válida para atraer revisores? Claro, Cristian, ese es un buen punto para discutirlos en este escenario de toda la audiencia que nos está escuchando dentro de la universidad como fuera de la universidad. Digamos, ese es un tema de amplia discusión académica, hasta qué punto se deben dar incentivos
a los revisores de manuscritos durante un proceso de gestión editorial de las revistas. Y aquí hay que considerar varios puntos. El primero de ellos, pues, es la dedicación de tiempo. Digamos, todo el proceso de evaluación, de lectura y de generación de un reporte final de un concepto por parte de un evaluador, pues, digamos, toma tiempo, un tiempo que es variable, que puede ser entre 2 a 4 horas en promedio. Y por supuesto, esa es una dedicación de tiempo que, pues, que actualmente, pues, no tiene ninguna compensación si la evaluamos desde el punto de vista académico. Y esto constituye, Cristian, una de las principales limitantes. Al no tener tiempo, muchos de estos evaluadores, y al no recibir una retribución o compensación, pues la gran mayoría de los evaluadores deciden finalmente, pues, no aceptar ese proceso de evaluación. Este es un escenario que no solamente vemos dentro de las revistas de la universidad, sino a nivel país, incluso es un escenario global. Muchas de las editoriales en Norteamérica y en Europa enfrentan esa misma situación en la cual tienen que definir de qué forma compensan a esos revisores. Algunas revistas, muy pocas en número, hacen una compensación económica mínima, pero digamos que actualmente lo que nosotros hacemos dentro de la revista EMED es ofrecer una certificación, digamos, una certificación que les puede servir a ellos como académicos de soporte para el CIVILAC o de soporte para sus unidades académicas, si son profesores o si trabajan en alguna institución que, digamos, le ofrezca algún beneficio tener ese tipo de certificación. Y digamos que es lo que ofrecemos en esto y muchas veces ellos se motivan en recibir esa certificación, especialmente aquellos que acaban de terminar su proceso de formación y que están iniciando a construir una carrera dentro del escenario académico. Esa estrategia de una certificación también es muy válida, ¿no? Además, teniendo en cuenta que llegar a uno, a que le ofrezcan una revisión, es una cuestión también de honor, ¿no? Como que uno dice, bueno, mis trabajos, todo lo que he realizado, pues me da la capacidad de ser como honrado con este rol. Entonces, bueno, es una estrategia muy interesante la que plantean en la revista Med y la que están utilizando de la certificación, es bastante válida. Para entrar un poco más en materia acerca de esta publicación, exactamente cuántos números tienen ustedes al año y cada número de cuántos artículos se compone, doctor Wilson. Claro, Cristian. La revista MED tiene una periodicidad semestral, es decir, tenemos publicación de 2 volúmenes. El primero de ellos es en junio y el segundo en diciembre de cada año académico, con un volumen de más o menos 10 manuscritos. Aproximadamente el 50% corresponde a artículos originales que son producto de estudios de investigación y que generan, pues, un aporte innovador y único en el área de conocimiento. Y hay también otro porcentaje, un 20%, que son artículos de revisión, que es, como su nombre lo dice, revisar la literatura y condensar, digamos, un tema específico en alguna área de la salud. Y finalmente tenemos los artículos de reflexión, en los cuales, pues, un autor postula su punto de vista, lo argumenta basado en la evidencia de la literatura, pero es más una discusión que podríamos decir de temas en los cuales no hay un gran volumen de evidencia en la literatura científica. Y finalmente, Cristian, tenemos los reportes de casos, que son una modalidad de manuscritos ampliamente utilizados en el área de medicina, donde se presenta un caso de un paciente en particular y que genera interés. Interés al ser, por ejemplo, poco frecuente, al ser una enfermedad, digamos, de diagnóstico muy difícil, de tratamiento también muy difícil, y que lo hace interesante para que todos los lectores de la revista MED, tanto estudiantes en formación como ya profesionales de la salud en ejercicio, pues estén actualizados en relación con estos casos que pueden ser individuales o incluso series de casos. Pueden publicar
casos de 2 o 3 pacientes que tienen unas características similares y sobre todo que llaman la atención a esos casos en los cuales no son tan frecuentes, pero que sí es importante tener, digamos, un conocimiento acerca de este tema. Entonces, esas son las principales tipologías, Cristian, que manejamos en la revista MED. Por supuesto, digamos, la prioridad son los artículos originales, que son producto de investigación. Algunos de ellos son producto final de los trabajos de grado, tanto de especializaciones como de supraespecialidades o incluso de maestría, y que, pues, por lo tanto, pues, caben dentro del ámbito de publicación de la revista. Doctor Wilson, una curiosidad, bueno, una pregunta que la revista también abarca, digamos, otros aspectos de la ciencia de la salud. ¿A qué me refiero? No sé, algún estudio sobre psicología y estas otras ramas que no son específicamente la medicina. ¿Estos temas también tienen cabida en la revista? Digamos, el objetivo y el ámbito temático de la revista es ciencias de la salud en general. Ujú. Ahí incluye, por supuesto, medicina con todas las especialidades médico-quirúrgicas y las ciencias básicas, por ejemplo, genética, inmunología. Pero adicional a esto, Cristian, también incluye otros profesionales de la salud que no están incluidos dentro del área de la medicina. Entonces hablamos, por ejemplo, de odontología y salud oral, Ujú. hablamos de psicología y salud mental, hablamos, por ejemplo, de la terapia física, terapia ocupacional, rehabilitación, que son otras áreas que también tienen que ver con el área de la salud y que por lo tanto, digamos, están incluidos dentro de ese espectro de audiencia, no solamente para someter artículos, sino también para lectores. De forma muy interesante, nosotros manejamos casi un 25-30% de nuestras publicaciones corresponden a esas áreas de la salud que no son relacionadas directamente con la medicina, pero que son también profesionales de la salud, que tienen que ver con el contacto directo con pacientes, que están relacionados con el manejo y el diagnóstico de enfermedades y, por supuesto, estos temas son de prioridad y de interés para la revista. Bueno, esa es una información muy interesante, ¿no? Porque puede que hayan autores que de pronto se dejen como, dicen revista Med, bueno, de pronto soy psicóloga, psicólogo, psicóloga y no, pero mire, ese es un dato importante, entonces cualquier persona de la rama de la salud, así no sea medicina, sino psicología, bueno, odontología y entre otras, pueden someter sus artículos a este proceso. Qué interesante saber eso. Doctor Wilson, aparte de pronto de los textos en español, ¿ustedes han manejado artículos en otros idiomas? Y de ser así, ¿en cuáles idiomas se ha manejado? Una pregunta muy interesante, Cristian. Nosotros hacemos la publicación de los abstracts en 3 idiomas, castellano, inglés y portugués, con el fin, pues, de llegar a una audiencia regional, si hablamos de América Latina, y tenemos también, digamos, lectores, por ejemplo, de Brasil, y pues no olvidar la audiencia anglosajona, la cual sabemos, pues, que el inglés es el lenguaje de las ciencias reconocido internacionalmente. Nosotros buscamos también de forma muy activa recibir artículos escritos en otros idiomas. Digamos, hemos tenido ya la experiencia y en los últimos volúmenes hemos tenido por lo menos un artículo que ha sido escrito en inglés. Y eso es algo que desde el comité editorial lo fomentamos de forma muy activa y que esperamos que ese volumen de artículos en otros idiomas diferentes del castellano, pues, son muy bien recibidos y por supuesto, incrementan esa diversidad lingüística que deben tener no solamente los autores, sino también los lectores de la revista MED. Entonces, eso es algo que hemos considerado desde hace varios años y que lo fomentamos a futuro, de recibir artículos escritos en un 100% en inglés o incluso en portugués. Hasta el momento, si la memoria no me falla, no hemos recibido ningún artículo escrito al 100% en portugués, sí en inglés, y por supuesto esperamos que ese
volumen se incremente de forma sustancial en los próximos volúmenes. Bueno, esa es una invitación también, ¿no? Para las personas, los autores que estén ahí escuchándonos, que estén en otras latitudes, en Brasil, Portugal, que quieran someter sus artículos en este idioma, con mucho gusto también lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Doctor Wilson, pasando más a temas ya de procedimiento, aproximadamente cuánto es el término entre el que un autor le envía un texto, un manuscrito, y este sale publicado en una revista, en tiempos, y cómo es el proceso para que llegue a ser publicado. Claro, Cristian, los tiempos de gestión editorial, digamos, son ampliamente variables. Nosotros manejamos, digamos, un tiempo que podríamos decir que es promedio, en el cual hablamos dentro del momento de sometimiento hasta finalmente la publicación. Hablamos aproximadamente en un periodo de 18 semanas o incluso hasta 36. Hay una amplia variabilidad, digamos, de ese tiempo. Y esto depende de varios factores que están involucrados dentro de ese proceso de gestión editorial. El primero de ellos, Cristian, es el cumplimiento de todos los requisitos, digamos, de la revista. Y vemos que más o menos el 50% de los sometimientos actuales no cumplen, digamos, todos esos requisitos, que son cuáles: la extensión del número de palabras, por ejemplo, el adecuado envío de tablas y figuras en unos formatos muy específicos que permitan posteriormente ser editados durante el proceso de corrección de estilo, la bibliografía actualizada y sobre todo teniendo en cuenta el formato de referenciación Vancouver, que es el que hemos aceptado dentro de la revista para unificar todo ese proceso de las referencias que están adecuadas. En cuarto lugar estaría los documentos adicionales, como es la firma de todos los autores, ¿sí? El formato de cesión de derechos, que es, digamos, un requisito de la editorial neogranadina, donde los autores ceden esos derechos patrimoniales para que posteriormente sea publicado como tal el manuscrito. Entonces, dependiendo si en ese proceso inicial se envían los documentos completos, se acelera o de forma opuesta se puede retrasar ese proceso de edición o de gestión editorial. Y el segundo punto, luego de esos requisitos iniciales del manuscrito, es la búsqueda y aceptación del par revisor. Y ahí depende específicamente del tipo de artículo y el área temática. Se me viene en este momento a la mente un artículo de hace más o menos 18 meses, que era específico de un área de oftalmología para un especialista de retina. Especialistas de retina, que es una capa especial del ojo, hay muy pocos en el país. Hablaría contados con la mano entre 7 a 10 especialistas de retina, y por lo tanto buscar un evaluador que pudiera darnos un concepto sobre ese artículo nos tomó un tiempo muy considerable, un poco más de 6 meses. Entonces, es un tiempo que nos alarga un poquito el proceso de gestión editorial para buscar el par adecuado que nos dé ese concepto adecuado, y que son, digamos, factores que influyen en ese proceso para determinar cuánto tiempo toma desde el sometimiento hasta finalmente la publicación. Bueno, doctor, y vale la pena pues aclarar que usted comentó algo muy interesante en esta última intervención, y es que al ser, digamos, especialistas, en el cual pues no hay un número tan amplio, ¿no?, de profesionales de pronto en esa área, es más difícil, ¿no? Hay que reconocerle también, doctor Wilson, que esa labor suya desde ser editor y buscar esos pares evaluadores en temas, como nos menciona este ejemplo de, por ejemplo, oftalmólogos, y que solamente hayan 7, pues es bastante acucioso, bastante riguroso esa labor que usted tiene que realizar, y más en la revista Med. Quisiera que hiciéramos una pequeña aclaración de pronto para las personas que no estén familiarizadas. ¿Por qué se usan estas normas Vancouver para el tema de la referenciación? A diferencia de las normas APA, de pronto para darle a claridad a nuestros oyentes. Perfecto, claro, es una pregunta muy pertinente, Cristian. Y digamos, a nivel internacional,
dentro de las revistas científicas específicamente en medicina, se ha tomado, digamos, desde finales de los años 90 y principios de este milenio, adoptar de forma unificada la referenciación Vancouver. Digamos que esto fue fruto de un consenso internacional, es decir, aquí lo que hicimos fue adaptar lo que veíamos en el escenario internacional y se decidió tomar esa referenciación Vancouver. ¿Cuáles fueron los motivos en ese momento que se definió? Y esto hablo específicamente es para el área de medicina, porque diferentes áreas de conocimiento tienen formatos de referenciación diferentes, pero aquí hablo específicamente para el área de medicina. Se tomó en primer lugar porque era el formato de referenciación más frecuente para la época, en primer lugar. En segundo lugar, porque tiene, digamos, unas características que facilita su indexación en motores de búsqueda del área de medicina. Sabemos que hay unos motores de búsqueda de almacenamiento de bases de datos de artículos en medicina a nivel mundial, como por ejemplo PubMed, en el cual se incluye ese formato de referenciación en Vancouver. Entonces, muchos podrían decir que puede ser una medida algo arbitraria en su momento, haber definido, digamos, ese formato de referenciación, pero si lo vemos, por ejemplo, de otras revistas internacionales en medicina, por ejemplo, si tomamos las que tienen los rankings más altos de publicación, una de ellas, por ejemplo, el New England Journal of Medicine, o las revistas británicas, los British Journal of Medicine, todos ellos incluyen o solicitan la referenciación en formato Vancouver para los manuscritos que ellos reciben. Entonces, es más una estandarización y homogeneización a nivel global que es muy específico, Cristian, para el área de medicina, en la cual se ha venido adoptando de forma tradicional ese tipo de formato, a diferencia de los otros formatos que existen y, por supuesto, que también son muy válidos. Bueno, importante esa información tenerla en cuenta porque hace parte, ¿no?, de esas particularidades que tiene la revista Med, que pues al ser un tema tan específico como son las ciencias de la salud, pues tiene sus particularidades. Doctor Wilson, vamos a ir a una pequeña pausa y ya retomamos con esta entrevista en Voz Abierta, el podcast de la editorial Neogranadina. Una pausa y ya regresamos. Voz Abierta, el podcast de la editorial Neogranadina. Publicaciones, resultados de investigación académica, innovación e invitados especiales. Voz Abierta, miércoles 2 p.m. por UMNG Radio. Bueno, y regresamos de esa pequeña pausa y retomamos con esta interesante conversación que tenemos con el doctor Wilson Bautista, en el cual hemos venido en este primer bloque que pasamos hablando de estas generalidades que trae la revista. Doctor Wilson, quisiera preguntarle dentro de sus planeaciones de manera prospectiva, ¿cómo proyecta a esta revista Med para lo que viene en el 2024? Bueno, Cristian, digamos, lo que tenemos nosotros proyectado en el corto y el mediano plazo para la revista Med son principalmente dos puntos, son dos áreas en las cuales nos queremos focalizar y estamos visionando ese corto plazo en relación con esta publicación. El primero de ellos es lograr la indexación en bases de datos internacionales adicionales a las que ya tiene la revista Med. La revista se encuentra indexada, por ejemplo, en Publindex, donde está categorizada por MinCiencias, que es esa indexación a través de Publindex. Estamos asimismo en Cielo, en Redalic, en Lilacs, que son bases de datos regionales latinoamericanas o iberoamericanas, donde logramos pues una difusión mucho más amplia de los contenidos que se publican en la revista. Pero nuestro objetivo es llegar un poco más allá. Estamos buscando la indexación en otras
bases de datos para llegar probablemente a audiencia anglosajona o fuera de América Latina, dentro de las cuales se encuentran DOAC, que es un repositorio de todas las revistas de acceso libre que existe a nivel global, es una base de datos mundial, y BIBLAT, también, que es otra base de datos que recopila diferentes publicaciones en el área de medicina y de ciencia de la salud. Entonces, llegar a esos escenarios de bases de datos donde nos puedan leer autores también de otras regiones más allá de América Latina, digamos, es un objetivo que nosotros buscamos de una forma muy activa y que nos hemos planteado como un escenario de oportunidad para el 2024. Y el segundo objetivo va también en línea con el anterior, y es buscar llegar a una audiencia mucho más amplia, no solo de lectura, sino también de recepción de manuscritos. Es decir, buscamos recibir artículos no solamente a nivel país, sino también en América Latina, y por qué no pensarlo, buscar recibir artículos de otros países. Sabemos que tenemos una audiencia aproximadamente del 15% que nos leen en Norteamérica y en Europa. Entonces, es otro de los objetivos planteados, de que esa audiencia siga creciendo en porcentaje, en lectura de nuestros contenidos, para que los trabajos que realizan estos autores a nivel país y que publican en la revista MED sean, por supuesto, conocidos en otros países, sino además también tener sometimientos de esas regiones. Sería muy interesante lograr un porcentaje cada vez más amplio de autores que sometan artículos dentro de países o fuera de países de América Latina. Entonces, Cristian, esos son principalmente los dos objetivos que nosotros buscamos para ese 2024 y que nos hemos planteado como una oportunidad y en la cual enfocamos todos nuestros esfuerzos para poder lograrlo en un corto plazo. Bueno, son dos metas bastante ambiciosas y bastante interesantes, unos retos que el doctor Wilson se plantea que, bueno, eso es lo importante, ¿no? Plantearse metas grandes para lograrlo y seguramente con todo el trabajo arduo logrará cumplir esos objetivos. Antes de que se me escape, quería hacerle una consulta. Las personas o los autores que quisieran someter algún manuscrito ante su revista, ¿hay algunas fechas predeterminadas de postulación de los manuscritos o tienen convocatorias continuas? Las personas pueden enviar sus manuscritos en cualquier momento del año. Claro, digamos, la convocatoria de artículos está abierto 24/7 los 365 días del año para cualquier tipo de artículos y de cualquier temática abierta en medicina y en ciencias de la salud. Asimismo, nosotros manejamos algunas convocatorias muy específicas. La última que manejamos, convocatoria relacionada con temas de COVID-19, que ya, digamos, está cerrada en este momento, y pues que fue una convocatoria especial buscando artículos relacionados con este tema durante la pandemia y la post-pandemia. Pero está abierta, digamos, todo el tiempo para estar recibiendo este tipo de manuscritos por parte de los autores, los cuales lo pueden hacer pues ingresando a la plataforma específica de la revista, y que pueden ingresar a través de la página de revistas unimilitar.edu.co, donde ahí pues se encuentran el catálogo de todas las revistas, y en la parte inferior van a encontrar específicamente a la revista MED, donde ahí ingresan a la plataforma, donde si es la primera vez que ingresan, pues deben registrarse, crear un usuario, un login y un password, y ya posteriormente ahí van a encontrar de una forma muy específica todas las instrucciones a los autores acerca de la preparación de los manuscritos, los documentos necesarios y sobre todo los requisitos e instrucciones que se necesitan para poder hacer un sometimiento exitoso. Y también ahí van a poder encontrar cómo es de forma mucho más específica nuestro proceso de gestión editorial,
de evaluación de pares y también van a poder encontrar los números anteriores. Ahí en la página de la revista se encontrará el histórico de todos los volúmenes publicados desde el año 2010, es decir, en los últimos 13 años, y por supuesto podrán consultar y descargar aquellos artículos de interés que se encuentran alojados en la plataforma desde el año 2010. Entonces, aprovecho aquí, Cristian, esta oportunidad a través de este podcast para hacer pues una invitación a todos los autores que nos escuchan dentro y fuera de la universidad para hacer el sometimiento de esos artículos y recordar, obviamente, que también está el correo electrónico, que es revista.med@unimilitar.edu.co, donde también nos pueden escribir y plantear sus dudas o sus inquietudes en relación con este proceso editorial. Qué bueno, y es importante, ¿no?, tener esa información clara que, pues, para las personas que deseen consultar más información de una manera fácil, ¿no? De hecho, acabo de hacer el ejercicio, ustedes pueden ingresar a su buscador favorito, en este caso Google, buscan revista MED, UMNG, y los primeros resultados, ahí le aparece la revista. Entonces, aquí pueden visualizar, este es exactamente la plataforma que nos mencionó el doctor Wilson. Ahí ustedes pueden enviar sus artículos, consultar aquellas publicaciones anteriores, así como los diferentes artículos que se han ido realizando durante el transcurso de estos años y de los años anteriores. Doctor Wilson, ya para ir cerrando esta interesante entrevista, tengo que aprovechar algo muy interesante que tiene usted de particular, y es que usted ha hecho los pasitos, ha sido autor, ha hecho revisión, ahora es editor. Entonces, desde su experiencia siendo autor y ya en este rol que maneja editor, ¿cuál sería como esos consejos, de pronto 2 o 3 que quisiera compartirle a otros autores que quizás tengan esos manuscritos, pero de pronto no se han dado la oportunidad o no están o no se han animado a dar ese paso para someter algún artículo? ¿Cuál sería como algunos consejos que usted tendría aprovechando esa experiencia que usted tiene para otros docentes que quisieran someter artículos? Claro, Cristian, serían, digamos, varios consejos o recomendaciones que personalmente podría sugerir a esos futuros o potenciales autores para que envíen sus manuscritos y finalmente tengan la publicación. El primero de ellos es pues mejorar las habilidades de escritura y de redacción de textos científicos. Escribir no es una tarea fácil, requiere una habilidad, como por ejemplo hablar en público, como tocar un instrumento musical. Digamos, es una habilidad que se debe alimentar y se debe construir a través del tiempo. Y sería una de las primeras recomendaciones que le diría a los autores aquí. Mejorar esas habilidades de redacción, es decir, tratar de poner ese pensamiento, finalmente traducirlo en palabras, para que cualquier otro lector que quiera revisar ese texto, pues entienda claramente cuál es el mensaje que se está transmitiendo. Y la segunda recomendación es leer adecuadamente las instrucciones a los autores. Cada revista tiene sus propias particularidades, su propio formato de sometimiento de estos manuscritos, y en el caso en que ingresen o que deseen someter a la revista MED, recomendación es leer de una forma muy detallada esas instrucciones a los autores. Esto va a evitar los retrasos en el proceso de gestión editorial, cumpliendo esos requisitos y adjuntando los documentos necesarios. Por supuesto, esto va a permitir que este proceso sea mucho más ágil en el tiempo y finalmente, si el artículo es aprobado, se logre una publicación que en la escala de tiempo sea mucho más corta. Y la tercera recomendación es invitarlos, por supuesto, a que todas las ideas de investigación que tengan las publiquen. En ocasiones, la gran mayoría de esas ideas o la gran mayoría de esas iniciativas en investigación quedan plasmados en un archivo, en un disco duro y no son publicadas. Y aquí pues la invitación a que tanto a nivel de la universidad como a nivel país generemos esa conciencia
de escribir y de publicar todo ese volumen de conocimiento que cada uno de nosotros y cada uno de los autores pueda tener. Entonces es la invitación y motivación final a que finalmente se lancen al agua y hagan ese proceso de sometimiento de los artículos y conozcan más en detalles cómo es el proceso de gestión editorial dentro de la revista. Bueno, unos consejos muy importantes nos acaba de compartir el doctor Wilson para que aquellos docentes que de pronto, como bien dice, no dejan esos manuscritos guardados en sus computadoras, en sus discos duros, se atrevan a lanzar pues estos manuscritos. Es conocimiento muy valioso que enriquece no solamente a la institución, sino también al país. Y también me uno mucho del tema de la preparación, ¿no? Que conozcan, que sepan cómo plasmar una idea, ¿no? Porque hay personas, y lo hemos dicho en otros episodios, que tienen mucho conocimiento, pero lastimosamente no han fortalecido esa área de poder transmitirlo. Y lo más importante es eso, ¿no? Que ese texto que se construye sea atractivo para los diferentes lectores. Entonces, grandes recomendaciones, doctor Wilson, y muchísimas gracias por esos consejos. Ya para finalizar esta entrevista y de paso agradecerle por su tiempo, por su disposición y por esas grandes respuestas que nos ha dado en este podcast, quisiera que finalizara nuevamente brindándonos los datos de contacto para que aquellos autores a quienes decidan pues someter sus artículos a dónde pueden dirigirlos. Y finalmente, la otra pregunta es, ¿para el 2024 ya tenemos todos los artículos listos o todavía sigue la convocatoria? Y estamos ya en la construcción de los volúmenes o los manuscritos que van a ser incluidos en el volumen del 2024. Como le mencionaba anteriormente, pues está disponible 24/7 la plataforma para la recepción de manuscritos y por supuesto para poder alimentar ese volumen y completarlo. La información de contacto para la revista, como mencionaba Cristian, pueden googlear revistasunimilitar.edu.co o revista MED, donde los direcciona directamente a la plataforma de la revista y ahí pues van a encontrar todas las instrucciones a los autores. Ahí, como estamos viendo en la pantalla, pues los números anteriores que ya han sido publicados. Y si visualizan en la parte derecha de la página, encuentran pues las bases de datos donde se encuentra indexada la revista. Está el portal de Cielo, Redalic, el de Publindex, el de Latindex, que son también bases de datos internacionales donde se encuentran alojados todos los contenidos de la revista y que también se pueden consultar directamente haciendo clic en el hipervínculo específico. Asimismo, ahí pueden descargar cada uno de los artículos y revisarlo de forma detallada y también incluirlo dentro de las referencias de sus futuros artículos. Es importante que aquellos artículos que son publicados en la revista MED sean, por supuesto, referenciados en futuras publicaciones. Y eso también aumenta la visibilidad de las revistas y sobre todo del artículo al cual se está referenciando en el futuro artículo que están escribiendo. Y finalmente, pues el contacto, está los correos electrónicos. Uno de ellos es revista.med@unimilitar.edu.co o incluso me pueden escribir a mi correo institucional que es wilson.bautista@unimilitar.edu.co. En cualquiera de esos dos correos pues van a poder escribir si hay alguna pregunta específica, alguna necesidad de aclaración o alguna inquietud tanto de los autores como de los mismos revisores en relación pues con todo el proceso de publicación y de gestión de la revista. Bueno, doctor Wilson, ha sido un placer totalmente estar con usted. Felicitarlo también por esa trayectoria, pasar de ser autor a hacer su revisión de pares y ya ser editor. Bueno, es un trabajo bastante arduo el que ha realizado, pero bastante gratificante. Mire, esta es una de las grandes revistas que tiene la universidad y pues es un gusto saber que hay profesionales tan íntegros manejando el tema editor y adicionalmente pues extenderle la felicitación pues a todo el equipo, ¿no? Recordemos que
para la creación de una revista, el equipo editorial es muy importante y hay muchas personas y mucho talento humano por el cual pues pasan las diferentes etapas de las publicaciones. Doctor Wilson, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por toda la información que nos compartió el día de hoy. A usted, Cristian, extiendo también el agradecimiento a todo el equipo editorial, al proceso de asistencia, a Joana, a todo el proceso de edición, de corrección de estilo, al mismo grupo de editor general de la editorial Neogranadina, sin los cuales todo este proceso que hemos hablado el día de hoy, pues no podría ser una realidad. Esto es un trabajo, digamos, de equipo altamente coordinado y organizado que finalmente pues contribuye a que podamos tener visible unos volúmenes y una publicación que le aporte conocimiento al área de la salud y donde se hace también visible la editorial Neogranadina y la Universidad Militar Nueva Granada. A usted, Cristian, un especial agradecimiento por este espacio, a todo el equipo de UMNG Radio por dar esa visibilidad a las publicaciones científicas de la universidad y muchas gracias por las preguntas muy interesantes que plantea y que ojalá en un futuro tengamos otra oportunidad para poder conversar, Cristian. Claro que sí, doctor Wilson. Usted sabe que aquí bienvenido, lo esperamos en alguna oportunidad para que podamos venir de manera presencial y por qué no poder compartir un café y con una charla interesante acerca de las publicaciones. Agradecerles a todas las personas que estuvieron conectadas a través de nuestras redes sociales, recordarles que nos pueden encontrar en Facebook, YouTube e Instagram como UMNG Radio. Adicionalmente, para las personas que deseen, a través de la página web www.umng.edu.co pueden encontrar un reproductor, ahí pueden directamente hacer ustedes ingresan en la parte inferior izquierda hay un reproductor, le dan clic y ahí pueden escuchar todo el contenido que traemos en UMNG Radio. Finalmente, recordarles que este podcast lo pueden encontrar en Spotify. Ustedes buscan Voz Abierta, el podcast de la editorial Neogranadina, y ahí pueden encontrar toda la información, tanto este como los demás capítulos que hemos tenido. Finalmente, agradecerle a nuestra coordinadora, Andrea Hernández, por ayudarnos a generar que este espacio sea posible. Y mi nombre es Cristian Felipe Quintero y nos veremos en un próximo episodio de Voz Abierta.